o La Poética Civilidad es un programa audiovisual del Consejo Internacional de Honor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas, Colombia, producido por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas de la misma universidad. Aquí usted encontrará videoconversaciones sobre temas como sostenibilidad ecoambiental, descentralización, ideología, religión, guerra, paz, educación, memoria e historia, entre otros temas de actualidad. Hoy conversará sobre descentralización en la actualidad Viviana Barberena, veedora distrital de Bogotá, Colombia, e integrante del Consejo Internacional de Honor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas. Buenas tardes, estamos en este momento haciendo otra de las videoconversaciones del Consejo Internacional de Honor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Caldas. Y esta tarde nos acompaña la doctora Viviana Barberena, miembro, una de los 12 integrantes del Consejo de Honor, y vamos a hablar con ella desde su experticia como profesora, consultora experta a nivel nacional e internacional en asuntos de modernización del Estado, de descentralización, de poder. Ella se ha desempeñado en los últimos tiempos como directora del Jardín Botánico de Bogotá y como veedora distrital. Dicho esto, quisiera comentarles un poco a todos quienes nos siguen en nuestro canal de narrativas de actualidad a través de este trabajo del Consejo de Honor. Lo que va a tratar, me refiero a 5 aspectos, empezando por el título, que es muy sugestivo y muy de actualidad en el marco del primer coloquio del Consejo Internacional de Honor en Ciencias Sociales y Humanas, que será sobre educación y descentralización el 26 de agosto 2024 de este año en el que estamos. El título de la conferencia de la doctora Barberena, que se referirá a continuación de que yo termine, es ¿posible pensar una nueva ola descentralizadora que refuerce la autonomía territorial? Esas palabras claves, descentralización y autonomía territorial, las va a desarrollar en primera instancia hablando de cómo se está haciendo una demanda regional con un acompañamiento en debates políticos y académicos a mayor autonomía territorial. Cuando decimos autonomía territorial nos referimos municipal, nos referimos departamental. Un segundo punto va a tratar sobre los gobiernos departamentales y municipales. ¿Qué capacidad, cuál es la capacidad de autonomía que reclaman para la gestión? El tercer punto tendrá que ver con unas conclusiones que nos trae de la misión de descentralización que, como todos sabrán, fue fundada en el año de 2021. Ya llevamos este recorrido y se espera que esto avance como tiene que ser para el país. Un cuarto punto nos tratará sobre antecedentes. Hablar de descentralización en 2024 no es novedoso en el sentido mismo del concepto o de la solicitud de la demanda regional. Lo que sucede es que luego de la misión de descentralización de 2021, pues hay elementos que recapitular y ella los va a presentar también. Un último punto que tendrá que ver con cómo la academia y la ciudadanía, la empresa privada, los gobiernos locales, como todos en una idea de gobernanza policéntrica, sociedad, Estado, empresa, tenemos que entrar en esta discusión y los académicos tenemos también un deber de aportar al debate, pero también a las perspectivas. Doctora Barberena, bienvenida, todo un honor
y un gusto poderla presentar con mi nombre al final, Beatriz Nates Cruz, directora del doctorado en estudios territoriales. Los dejo con la doctora Viviana Barberén. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a Beatriz, quien ha estado siempre muy cercana en estos temas y nos hemos acompañado en varios momentos. Un agradecimiento enorme haberme considerado para el Consejo de Honor. Lo siento realmente como un privilegio. Me anima mucho la idea de ir a este tipo de debates en estos ambientes académicos para que temas que son de la mayor relevancia para la vida nacional puedan encontrar en la academia la tranquilidad y suficiente para que puedan ser discutidos y puedan salir conclusiones que son importantes. Recojo en primer lugar las palabras que decía Beatriz. Tal vez ahora no es tan novedoso que estemos hablando de descentralización, porque es un proceso que si lo contamos desde la elección popular de alcaldes empezó en 1986, pero yo creo que la descentralización habría que decir que le pasa un poco lo que decía Winston Churchill frente a la democracia. Con frecuencia viene la discusión sobre si sirve, sobre si no sirve, sobre si ahora hay más corrupción, sobre si no hay en otra forma, pero creo que realmente le pasa que al igual que a la democracia, es tal vez el peor de los sistemas, pero con excepción de todos los demás. Entonces, yo creo que nosotros dimos ya un salto hacia la autonomía territorial y ese es un salto que ya no tiene vuelta atrás. Tendremos que mejorar, tendremos que ampliar los espacios, tendremos que pensar en cómo vamos armonizando la evolución, las temáticas del mundo, las preocupaciones sociales, cómo respondemos a retos económicos, pero realmente devolver un proceso que ya tiene tan alto grado de consolidación, pues creo que al igual que la democracia, hay que seguir cuidándolo y perfeccionándola en la medida de lo posible. Es decir, avanzar cada vez en mayor autonomía, sabiendo que tenemos el profundo desafío de hacer una sociedad mejor y que el Estado responda mejor a los intereses de la comunidad que espera pues, respuestas a sus múltiples preocupaciones. La descentralización no es per se ni un sistema perfecto, ni algo, es decir, ni algo con lo que nos tengamos que casar si este no funcionara. Pero resulta que de todas maneras el Estado y el ciudadano están muy próximos en la medida en que el Estado se acerque desde lo local al ciudadano. Y por eso empieza todo el sentido del proceso de descentralización. Eh, Curiosamente, hemos llegado al 2024 en un momento en que uno podría pensar si estamos cerca de que llegue una nueva ola descentralizadora, porque ha habido, yo digo, dos circunstancias que me parecen muy relevantes. Una política, y es que creo que todos hemos sido testigos del pulso tan fuerte que se libra entre los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, y en este siempre, pero en este momento muy concretamente, enfrentamientos muy directos entre los gobernadores, los alcaldes de ciudades capitales, las federaciones que representan, digamos, gremialmente a estas entidades territoriales y el presidente. Esto ha elevado la tensión de una discusión que en algunas épocas ha estado, digamos, más tranquila, más calmada, y la ha puesto, digamos, en unos límites que incluso ha llevado a que el Congreso de la República también tome partido por esto y empiece a contemplar la opción de dar discusión. Entonces, eso es una circunstancia que me parece que es interesante para que en términos de autonomía territorial, de qué entendemos por esa noción, podamos volver a mirar, pero también del otro lado, como lo decía Beatriz en cuando se constituyó la misión de descentralización con el ánimo de hacer recomendaciones y una mirada de futuro de dónde tenemos que poner el énfasis para que en este proceso podamos avanzar con mayor firmeza y mayor celeridad. Son más de 250 páginas de recomendaciones en algunos temas específicos a los que me voy a referir después. Entonces uno diría, tenemos como la constelación muy importante de, por un lado, fue, digamos, soportado técnicamente, por otro, un gran debate político y por otro, un llamado a la ciudadanía a que intervenga de manera más directa. Por eso es tan importante este momento y celebro que incluso un debate como el de descentralización y educación esté por darse en el marco de la universidad.
en este tipo de cosas hay que decirnos la verdad. Es decir, los gobiernos en esencia, yo diría incluso de todos los niveles, son centralistas. A nadie le gusta que le quiten una gota de poder. Es decir, el poder se ha cedido en este caso porque hubo circunstancias en las cuales el Estado central tuvo que reconocer que no era capaz de enfrentarlas. Y entonces, por eso, digamos, empezamos como en este primer momento que lo constituyó la elección popular de alcaldes. Veníamos de una sociedad absolutamente dividida, con problemas con la guerrilla, el bipartidismo estaba haciendo agua, había una crisis democrática muy, muy profunda y unos estallidos sociales muy, muy importantes, un paro nacional de servicios públicos. Y en eso, digamos, el gobierno nacional tiene la clara conciencia de que todas esas demandas no las va a poder atender de manera directa. Incluso más, hay quienes sospechan un poco que el interés fue también desintegrar esos movimientos nacionales, porque en la medida en que se fueron volviendo locales, pues las demandas se fueron transfiriendo al ámbito de lo local y esta gran ola que pedía cambios muy concretos, por ejemplo, en el caso de los servicios públicos, de la vivienda, pues se fueron trasladando al ámbito de lo estrictamente territorial. Para empezar, la reforma fue más municipalista, el régimen departamental no se tocó, la elección empezó siendo popular de alcaldes y eso fue muy importante porque un gran arraigo del proceso en los territorios. Lo segundo, porque en la crisis del bipartidismo contribuyó de manera significativa a romper ese proceso y a que empezaran a aparecer alternativas políticas distintas a los dos partidos tradicionales. En la medida en que esto era cercano a la ciudadanía, pues aparecieron muchos partidos, movimientos sociales de corte muy local y territorial que hicieron, digamos, que aparecieran nuevas expresiones democráticas. Eso creo es uno de los mayores valores que tuvimos en esto. Pero por otra parte, precisamente romper el método bolígrafo que era tradicional en los partidos, pues generó nuevos liderazgos, especialmente en las grandes ciudades, pero también en pequeños municipios hubo cosas importantes y algo muy importante, una oportunidad que tuvo la guerrilla que estaba entrando a procesos de paz de participar en gobiernos locales. Algunos, pues como sabemos, tuvimos un final bastante triste con todo lo que pasó con la UP, pero ahí hubo definitivamente un fenómeno de apertura muy importante, que creo que debemos decir transformó de manera radical el país. Luego viene, digamos, muy cerca de esto el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, que pues goza, digamos, en su momento de un gran fervor democrático, diría yo. Entonces, todas las reformas cuentan con un consenso muy amplio, generoso, en la idea de que podíamos caber todos. La Constitución, se ha dicho en muchos ámbitos, no era perfecta, pero fue hecha por seres humanos que estuvieron dispuestos a ceder y a hacer una construcción en la que todos nos sintiéramos cómodos. Y ahí la descentralización tuvo un rol que fue importante. Lo primero, que se quiso reconocer como un sistema político que realmente respondía a las necesidades de esta nueva sociedad. Y por eso, digamos, yo diría, se constitucionalizó la descentralización, se le entregaron recursos en una fórmula que fue pues muy, muy importante, se promulgó la elección también popular de alcaldes, se cambiaron las antiguas intendencias y comisarías en nuevos departamentos. Ahí, digamos, a veces no estoy tan segura que eso hubiera sido así como se planteó una buena iniciativa, darles autonomía, claro, pero creo que lo que hicimos fue trasladar un esquema que ya en esos territorios pues no se ajustaba tanto. Con posterioridad bueno, hay que decir que la Constitución, con independencia, digamos, sin que tuviera tampoco un nexo tan directo con nuestros temas de descentralización, sí fue muy generosa en tema de derechos, en temas ambientales, fue una constitución que se pensó también para el futuro y lo traigo a colación porque esto va a tener después un papel pues muy, muy importante. Entonces, la fórmula que en medio de toda esta discusión encontraron los constituyentes fue declarar a Colombia como un Estado unitario con autonomía de sus entidades territoriales. Y claro, eso ha sido un pulso que nos ha acompañado a lo largo de estos más de 30 años para tratar de tener cuál es la fórmula que nos permite ser unitarios, pero al mismo tiempo que se le pueda dar rienda a esa autonomía que la misma Constitución le está dando a los territorios. Viene después el avance legislativo.
Allí podemos decir se dieron competencias muy amplias, se otorgaron recursos con una distribución que permitía que sectores que se consideraban fundamentales para el desarrollo de la sociedad tuvieran más recursos. Era el caso de la educación, la salud, el agua potable. Y si uno mira en términos de la evaluación de lo que hay en eso, pues hay que decir que ese empeño que tuvo el Estado en que esas transferencias se ocuparan de la salud, de la educación y el agua potable, pues habría que decir que sí funcionó, aun cuando a uno tenga que hacerle ajustes, porque en términos de cobertura, claro, hay desniveles, en algunas cosas en el campo no es tan alta, pero el salto, tanto cuantitativo como incluso cualitativo que dieron nuestros municipios en esos temas y en general de la población, pues fue muy grande. Este esquema de centralización se combinó en la Constitución con un esquema también de mucho impulso a que los privados pudieran prestar servicios. Por eso en algunos temas, como los servicios públicos domiciliarios, tenemos unas mezclas que hacen difícil incluso suponer que es el Estado que realmente tiene control. La educación, y a propósito, a tener aquí en la la educación, cuales creo que el país avanzó bastante. Si bien los recursos, los territorios, el peso del Estado central en las decisiones de educación sigue siendo muy grande y todavía nos falta mucho en avanzar en eso que es coherente con la descentralización, pues también a los territorios dentro de los cuales se va a vivir. Viene después de este periodo, digamos, desarrollo normativo profundísimo. En casi todos los temas se dictan leyes en coherencia con todo este proceso constituyente, en el cual también son difíciles para... Y una gran crisis fiscal que hace que la descentralización resulte muy en el foco de estos primeros cambios que generan un poco de complicaciones. Lo primero, como hay una crisis financiera y el presupuesto en buena parte por la fórmula que se había adquirido para hacer las transferencias de la nación a los territorios quedó muy rígida, pues el gobierno nacional con todos sus poderes, con su capacidad de negociación en el Congreso, cambió la fórmula de tal manera que justificando una mayor estabilidad para los recursos de los territorios, en realidad flexibilizó la manera como el gobierno nacional podía manejar los recursos de sus rentas. Entonces, eso hizo que buena parte de la discusión política, territorio, nación, estuviera alrededor de estos problemas, digamos, fiscales y el cambio de esa fórmula. Y el segundo tema muy importante, muy relevante, pues es el del orden público. Hay un incremento sustancial de la violencia en las regiones, y entonces buena parte de la agenda en los siguientes, yo diría, 10, 15 años, se estuvo muy cerca de temas fiscales y temas de orden público. Es decir, en reuniones de gobernadores, alcaldes con el presidente, por regla general, esos eran, digamos, los dos puntos que estaban sobre la mesa. Eso hizo, digamos, que algunos otros temas que habían sido muy importantes, como la relevancia política de la elección popular, de alcaldes y gobernadores, quedara un poco relegada. La agenda es menos política y más centrada en estos asuntos, a pesar de que hay algunos movimientos de corte regional. Estoy hablando de la región surcolombiana, de la región Caribe, que quieren aprovechar las herramientas que da la Constitución con el ordenamiento territorial para generar estas nuevas entidades territoriales. Ese debate es muy interesante porque se está dando de abajo hacia arriba, es decir, lo jalan las regiones hacia la nación, pero realmente los debates muy interesantes, pero finalmente, después de un gran esfuerzo, aparece una ley de ordenamiento territorial que justamente hace lo contrario de lo que estaban esperando los territorios y de lo que había dicho la Constitución, es decir, generan muchas formas de asociación, incluso de organización territorial, pero sin ningún peso político para esas nuevas entidades. Luego, yo diría que después del proceso de paz y durante la negociación del proceso de paz, cambia muy sustancialmente de nuevo la agenda territorial. Y eso hay que decirlo. Curiosamente, y a mi modo de ver,
no fue suficientemente comprendido en el marco de las negociaciones de paz la importancia del poder territorial. Y lo leo incluso desde lo que le interesaba a la guerrilla como desde lo que planteó el gobierno. Recuerdo haber leído muy largas partes de esta negociación y aparecer en, digamos, lugares muy poco significativos, cuál era el rol que le correspondía, por ejemplo, al departamento en determinados sitios. Sí se avanzó en una concepción que también es importante. Se avanzó en que se vieran estrategias de tipo territorial más allá de la división político-administrativa. Es el caso de los PEDETs, es decir, municipios que comparten una misma territorialidad, con un mismo tipo de conflicto, etcétera, pudieran tener un tratamiento distinto. Pero en aras de proteger lo que, en aras de proteger esos recursos que estaban dándose para educación, para salud, para agua potable, la constitución quedó dándole una característica a la descentralización de corte muy sectorial. Entonces, si bien la descentralización es una transmisión de poder a nivel territorial para que en las regiones se decida qué es lo mejor para cada uno de sus territorios, lo real es que las discusiones realmente son de corte sectorial, porque toda la división de la planeación del Estado, etcétera, está pensado mucho más en cortes territoriales, perdón, en cortes sectoriales que en cortes territoriales. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es algo en lo que todavía pues, no hemos logrado avanzar. Sin embargo, con ocasión del proceso de paz, pues obviamente ha habido un entusiasmo participativo mucho mayor, porque ya no hay esas limitaciones, han aparecido otras agendas, que es el caso de las agendas ambientales, que tienen, digamos, sus propias discusiones, porque eh, a nivel territorial se crearon las corporaciones autónomas que tienen su propia manera de funcionar, su autonomía, mucho presupuesto por regla general. Entonces se ha producido incluso una separación que hace que no sea muy concreto el rol de las entidades territoriales frente a los desafíos, por ejemplo, del tema ambiental. Pero creo que sí, y esta misión y esto que está pasando es producto de que la agenda territorial salió, digamos, por lo menos por un largo tiempo de los temas de orden público, porque además en esa medida también empezó a generarse unas dinámicas territoriales alrededor del impulso a procesos productivos, etcétera, que hicieron que incluso al interior de las mismas entidades también las agendas fueran cambiando, digamos, ya las preocupaciones empezaron a ser otras. ¿Qué ha pasado y por qué creemos que debemos estar ante un nuevo momento? ¿Qué, digamos, yo les diría, debió revisarse y por fortuna empezó a revisarse? Por una parte, digamos, que tenemos una estructura institucional muy arcaica, porque nosotros lo que hicimos fue ajustar lo que teníamos a que ahora eso es descentralizado, pero esas eran entidades que venían como un rezago, digamos, del más fuerte centralismo. Entonces, ese empoderamiento ha sido difícil y ahí hay que seguir trabajando. Por otra parte, el nivel territorial en la distribución de competencias en buena medida se reservó todos los temas de pobreza, y en ese sentido, programas muy focalizados, que son los que ahora son de interés de las entidades territoriales, que son las que, digamos, permiten hacer un trabajo mucho más integral. Y se reservó en buena medida el tema del desarrollo económico. Solo a nivel central a decir, bueno, perdón, mira, todo ese tema del desarrollo económico, pues eso no me lo pueden dejar a mí. Y empiezan de todas maneras unos programas de acompañamiento importantes a las regiones, a tratar de que encuentren su vocación, a que las ciudades tengan un mayor empoderamiento. Incluso hay una ley especial para las ciudades capitales y aun cuando creo que no hemos llegado al nivel óptimo, ahí podemos observar ya unas transformaciones importantes, muchas ciudades con liderazgo en temas productivos, industriales, de turismo, por ejemplo, que antes estaban absolutamente concentradas en el nivel nacional. Uno podría decir ya incluso hay ciudades dentro del contexto del país, casi andan sueltas en ese tipo de dinámicas. Entonces, ¿dónde vemos que, digamos, aparecen unos desafíos muy importantes? Bueno, en todas esas circunstancias, pues tenemos que hablar de qué entendemos por un nuevo modelo
Si no queremos llegar al federal, por lo menos en qué consiste darle más autonomía a los territorios. ¿Qué quiere decir eso? De que cada uno pueda decidir lo que quiere para su región, dentro pues de ciertos límites y teniendo en cuenta pues digamos, las circunstancias que lo rodean, los recursos con los que cuenta, etcétera. Pero eso es muy importante definirlo, hasta dónde llega. Las competencias han sido una discusión de manera permanente en la descentralización. A mi modo de ver, prácticamente por haber dejado tan generales las competencias en la primera etapa, queda poco por descentralizar. Mi teoría, digamos, en eso es que más que las competencias, los territorios están reclamando los programas que les permiten llegar de manera focalizada a determinada población. Yo he hecho varias experiencias con departamentos y municipios y cuando uno les pregunta qué quieren de las competencias, realmente terminan diciendo, no, es que a mí me gustaría tener el programa de niñez, no, me gustaría tener el programa del adulto mayor. Eso no es una competencia, eso es una manera de hacer integral la llegada a un territorio. Por eso ahí yo creo que esa es una discusión que se viene. Las competencias siempre son importantes por los límites, pero realmente, tal y como terminó siendo nuestra descentralización sectorial, casi que en cada sector, en cada uno de los niveles, se terminó asignando una tarea que al final terminó siendo el equivalente a una competencia cuando el sentido técnico y estrictamente, digamos, ha tenido a lo que debe ser el sentido de la delegación de las competencias, no lo es. Pero la suma de todas las tareas da una inmensa diversidad de competencias que incluso uno diría, como fueron tan generales, terminan excediendo a ciertos niveles territoriales que realmente no tenían ni los recursos ni la capacidad para hacerlo. Y tenemos otros cosas importantes, pues no se dio por vencida y entonces lo que se había logrado superar con la fase inicial de la descentralización, que era que aparecieran movimientos sociales apalancando movimientos políticos, pues empieza un poco otra vez no de para atrás, porque esto sigue existiendo en el ámbito nacional, pero sí encuentran la manera de empezar a gobernar nuevamente allí. Entonces, parte de ese debate debería ser, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no se vuelva una reproducción de lo que ya existía y no nos parecía bueno, sino que podamos seguir avanzando en otra dirección? En el ordenamiento territorial, ahí sería muy importante que de verdad se pudiera volver a abrir la discusión, porque el desarrollo de las leyes es prácticamente dejaron cerrado y botaron la llave. Y yo creo que esa llave hay que encontrarla y volverla a discutir, porque evidentemente, digamos, tenemos un ordenamiento que no se ajusta de manera clara a todas las necesidades del país si lo consideramos en su diversidad. El papel de liderazgo que deben asumir eh, los territorios frente al tema de las oportunidades estratégicas, el desarrollo económico e incluso la política social, porque un poco lo que termina pasando es, desde arriba se maneja el programa, pero el problema concreto se tiene allá en el desarrollo local y regional, que no afecta de manera tan directa, digamos, al nivel nacional. Entonces, como ustedes ven, tenemos unos desafíos muy grandes. Bueno, y una cosa muy importante que no podemos dejar por fuera, que ha sido una discusión, que no es la que nos ocupa ahora, pero que a mí me parece que no la podemos dejar por fuera, es el tema de la corrupción. Realmente no es que la corrupción llegó porque la descentralización llegó. Uno diría más bien se descentralizó. Eso no quiere decir que sea tolerable y que no haya que trabajar también en esto, porque en la medida en que lo local es el referente inmediato de la ciudadanía, si tiene problemas de corrupción, pues eso lo que está haciendo es deslegitimando al Estado en su conjunto. Ahí tenemos que hacer una tarea, pues que también es importante porque claramente todavía hay una diferencia fundamental en la capacidad técnica que tienen ciertos niveles territoriales, especialmente en ciertas zonas, y los que tienen, pues los que están más cerca de los centros urbanos, con mejores universidades, con mejor infraestructura, con más oportunidades. Y eso es parte, digamos, de la desigualdad que finalmente nuestro modelo inicial no corrigió, porque al hacer las transferencias equilibró un poco la cancha, pero de todas maneras sigue estando muy desequilibrada. Es decir, las oportunidades de un muchacho en Bogotá pues no se pueden comparar con los de las zonas costeras, por ejemplo, o las zonas fronterizas. Es decir, nosotros hicimos un mayor empoderamiento, creo que generamos
mejores indicadores, pero realmente asistimos a que no es gracias a la descentralización que nosotros hayamos logrado que departamentos antes muy pobres y olvidados ahora sean los más poderosos. No, la estructura regional del país en ese sentido no cambió demasiado. Y llegamos a la misión de descentralización y creo que quiero ya casi, pues como ir cerrando con esto, la misión de descentralización yo creo que es una oportunidad de oro para repensar el territorio desde la autonomía y las oportunidades. Yo diría, yo esperaría y me gustaría que esto se pudiera convertir gracias a una enorme discusión en todos los espacios territoriales, en todos los espacios sociales, en los espacios académicos, sobre qué es lo que realmente nos está haciendo falta para consolidar una autonomía que genere mayor calidad de vida. Yo tengo, digamos, un cierto optimismo, aunque moderado, que cuando nosotros celebramos los 20 años de la descentralización, realmente la ponencia, debo decirlo con algo de tristeza, la ponencia más centralista de todas las que se presentaron en esa oportunidad fue la de un congresista que se llamaba Gustavo Petro. Ahora ha sido bastante difícil que la misión entregue desde donde debe ser en el nivel nacional, entregue los resultados y los ponga en debate. Entonces, creo que necesitamos una mayor fuerza desde los territorios para que esta discusión reverdezca por todas partes, porque creo que ahí hay algunas cosas que vale la pena generar. Ya ha habido mucha discusión, ¿no? Todas las federaciones han estado muy activas, ha habido muchas consultas, muchas consultas en los territorios. Entonces yo creo que tenemos que montarnos sobre la base de ese consenso. Recordar que la primera ola descentralizadora realmente fue producto de un gran consenso democrático que tuvo el país. Ahí nos pusimos de acuerdo. Si en esto nos volvemos a poner de acuerdo, yo creo que podríamos dar un salto inmenso para lo que le viene al país. ¿Qué objetivos trae muy marcada la visión de descentralización? Competencias entre niveles de gobierno, nuevamente, pero a la luz de que ya han pasado algunas cosas, en los temas ambientales, en los temas sociales, en los procesos de paz. Es decir, de todas maneras, asistimos a una realidad que nos da otros elementos. El segundo, las fuentes y uso de los recursos para el desarrollo. Esto no puede seguir siendo que la primera reforma que pasamos cada 4 años es la tributaria, y entonces nunca hay espacio para repensar todo el esquema tributario territorial y además la manera como se distribuyen los recursos. Los mejores recursos, los más pulpos, están en manos del nivel nacional. Entonces, que es el que además gasta el grueso de los recursos que recibe, digamos, el Estado en su conjunto. La arquitectura institucional y la modernización de la administración pública. Yo creo que esto sigue siendo un pendiente. Cuando recién apareció la elección popular de alcaldes, esto fue un tema muy importante y eso permitió dar un salto cualitativo muy grande, porque la ESAP, por ejemplo, se ocupaba de formar administradores municipales, Findeter ayudaba con cooperación, y creo que eso poco a poco ha ido cambiando por poner el peso no en lo político y no en lo institucional, sino en lo sectorial. Entonces, todo lo que aparece es de corte mucho más sectorial, pero esa visión territorial hay que volverla a poner sobre la mesa. El tema de un Estado más abierto y la participación ciudadana en lo territorial, los temas étnicos, que creo que son muy importantes. La misión trae mucho énfasis en una deuda que es la de las entidades territoriales indígenas. Pero al final yo creo que lo que nosotros todos en este ámbito deberíamos apostarle es a la equidad, al cierre de brechas que son sociales, pero que son territoriales, al desarrollo económico, al mejorar sustantivamente esas capacidades para que los territorios también sean competitivos, y yo diría que una inclusión social territorial, es decir, el pequeño campesino, los indígenas, los afros, los municipios pequeños que de todas maneras van en condiciones de desventaja. Y una autonomía que, digamos, logre reconocer la diversidad, la potencialidad geográfica de cada uno de los territorios en lo social, en lo ambiental, en lo cultural. Y un Estado abierto, participativo, pues que permita todo esto. Llego así, digamos, como al final de esta primera conferencia sobre este tema. Mi invitación está publicada por fin, los resultados de la misión de la descentralización.
Creo que esto debería ser apenas el abrebocas para empezar a discutir y además ponerle rostro territorial a cada una de esas recomendaciones para que podamos avanzar hacia esa sociedad más equitativa, más incluyente, más abierta, más participativa y que cada una de las regiones pueda emprender con su liderazgo el cambio y la transformación que está necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Viviana Barberena por esta intervención que es de país, que es de actualidad y no solo de Colombia. Creo que hay un debate en distintos lenguajes y con distintas realidades en el mundo que nos pone en la esfera de lo global, en la esfera de la geopolítica también. Oportunidad, autonomía, puentes, son palabras, unas de las palabras claves que ella nos ha traído en este momento. Y para quienes nos siguen es importante poder escuchar con calma su disertación y tener elementos para el debate que vamos a hacer el 26 de agosto de 2024. Muchísimas gracias, doctora Barberena, gracias a todos los que nos siguen en el canal Narrativas de Actualidad y, por supuesto, al Consejo Internacional de Honor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Cali. Este programa cuenta con la producción y edición de Patricia García Gómez y Alejandro Marín Parra, concepción y coordinación académica de Beatriz Nates Cruz y Nelson Vallejo Gómez. Para ampliar en los temas, invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Narrativas de Actualidad. Esto es Humanarse o la poética civilidad, sus diálogos audiovisuales desde hoy. Soy Tatiana López, hasta la próxima emisión.